Sí, el fin de la carrera política de Toledo. Yo creo que en el Perú es complicado hablar de fines de carreras de políticos, de los políticos, pero definitivamente es un golpe fuerte, sobre todo porque la explicación no es una explicación racional y no es una explicación coherente y es una explicación nueva. Entonces ya tenemos, como estábamos hablando acá, 3 o 4 explicaciones sobre un mismo hecho, fuera de las explicaciones de todos los voceros, que cada una es distinta a la otra, ¿no? Entonces, realmente no creo que sea el fin de la carrera del presidente Toledo, pero sí creo que va a ser un tema muy complicado del cual salir, porque además esto está en la Fiscalía, está en la Procuraduría, hay 2 procesos abiertos, y en la Fiscalía, sobre todo, me da la impresión de que la investigación, que se lleva mucho más profundamente, porque es en el Poder Judicial, va a pedir testimoniales, como ya aparentemente han salido en la revista Caretas de ayer, la testimonial del vendedor de la casa, van a, que se la vendió Elian. Claro, y va obviamente la testimonial del vendedor de la oficina, que también dirá a quién se la ha vendido, y habrá que ver cómo vino la plata, de dónde vino la plata y cuáles son los avales y las garantías por los cuales tú das dinero. Ahora, cierto es que el presidente Toledo tiene derecho a comprarse la casa que le dé la gana, siempre y cuando, igual que cualquiera de nosotros, siempre y cuando que tu dinero tribute y que tu dinero esté considerado en tu declaración jurada. Porque en tus documentos oficiales tú tienes que poner cuál es el dinero, cuáles son tus propiedades, dónde están y cuáles son tus rentas de las 5 categorías diferentes del impuesto a la renta. Por lo tanto, si uno hace eso, si no tiene ningún problema, puede comprarse la casa que quiera. $4,5 millones o lo que fuera, o $4 millones o $3,700 es un montón de plata. Definitivamente hay casas que valen eso, sí, pero son casas de gente muy acaudalada, pues definitivamente. Ahora, ¿sería oportuno hacer una especie de recuento de las múltiples versiones que ha ofrecido Alejandro Toledo? Y eso quizá hubiera sido útil que lo utilizara anoche, porque la verdad es que nos ha dicho que la suegra tenía el dinero de la iniciación del Holocausto, nos ha dicho que tenía herencia de los 2 esposos muertos, nos ha dicho que tenía dinero guardado en bancos europeos, luego nos ha dicho que no conoce cuál es el patrimonio de su suegra, luego que fue el Scotiabank que hizo el préstamo, luego que fue Joseph Maiman que hizo el préstamo. Entonces, la verdad es que hay como 10 versiones distintas. Pero además comienza diciéndonos que la señora tenía esa plata en bancos europeos a tasa negativa, pero en ningún momento esa plata llega a Lima. Porque la plata que llega a Lima es una plata que el Scotia le presta a Ecoteva con un aval de Maiman, y que ese es el dinero. O sea, la plata que realmente llega es la plata del Scotia, avalada por Maiman, eso es lo que yo le he entendido, ¿no? Y con esa plata se compra la casa de Lima, que llega a través de Nueva York. Entonces, la plata de la señora sigue en los bancos en Europa con tasa negativa, según le he entendido yo. No sé si a la hora de hacer un documento oficial donde haya que poner cuánta plata puso la señora, cuánta plata puso el Scotia, porque Maiman no pone plata, Maiman es un avalista. Eso es lo que entendemos, y aparentemente, lo dijo ayer Rosa María Palacios, no hemos tenido nadie la oportunidad, no sé si tú, de ver los documentos que han entregado anoche, porque se los entregó Augusto Álvarez. No, los documentos los mostró de lejos y no se sabe qué dicen, ¿no? Pero aparentemente Augusto Álvarez se los entregó a él. Habría ahí un mutuo, que es un contrato de préstamo, con una garantía hipotecaria. Eso sería lo que han tratado de inscribir y lo que observó registros públicos, y las observaciones no se levantaron. Entonces, en realidad, eso sería a favor de Maiman. Ahora, ¿qué le das al banco? ¿Qué le da Ecoteva al banco para que le preste la plata? También el aval de Maiman. Entonces, en realidad, los bancos, la empresa Ecoteva es una persona jurídica que, al igual que una persona natural, no te prestan plata si es que tú no tienes operaciones, si es que tú no tienes garantías. O sea, tú no le vas a prestar plata a una empresa de papel. Nadie le presta plata a una empresa de papel. Entonces, mucho más sencilla que toda esta operación, que además el presidente, me parece bien, dijo: no se metan con mis hijas, ¿no? No, mis hijas no tienen nada que ver en esta situación, pero aparentemente por algo. ¿Cuál es la razón por la cual se hace esta operación tan complicada? Si Maiman les quería prestar la plata, se los hubiera prestado en Lima, Perú, ¿no? Entonces, no, yo realmente no entiendo la operación. Y si Maiman quiere poner dinero, no lo va a poner en la empresa del Huachimán y la Mucama. No, aparentemente el Huachimán, la Mucama tenían 100 y tantas empresas. Maiman no tienen un mango, ¿no? No, Maiman obviamente lo que ha hecho es prestarle a la pareja presidencial, ¿no? Vamos a ver qué pasa. Bien, ahora... A la otra pareja la otra pareja presidencial. Sí. Esta es la pareja conyugal, esta es la conyugal. Fernán,
En varios momentos de la entrevista de anoche, Alejandro Toledo se ha quejado del linchamiento mediático, ha dicho que la prensa le recuerda a la prensa de Montesinos, se ha referido al canal que inició la denuncia de Costa Rica como un canal con rabo de paja, tal vez porque no lo pudo comprar, ¿no? Y finalmente ha llenado de sospecha a la imagen de la procuradora Príncipe. ¿Esto de desacreditar al mensajero no es ya un recurso de desesperación? Bueno, yo creo que toda persona tiene derecho a defenderse. El señor Toledo tiene derecho a defenderse y decir quiénes están atrás de lo que él considera que es una ofensiva contra él, etc. Pero eso se hace después de haber explicado y haber descartado todas las dudas que hay sobre su patrimonio, su conducta o el comportamiento de las personas relacionadas con él. No se hace antes. Entonces dice, esto es así, esta es la verdad, no la primera, la segunda, la tercera, la cuarta, la quinta verdad, sino esta es la verdad. Aquí están los documentos, no documentos que entrego, sino que ha debido entregar a todos los medios de comunicación para que todos pudieran saber de qué se trata. Y al final decir, ahora la tesis, hipótesis que yo tengo sobre este asunto es tal. Ha ocurrido tal cosa, ha ocurrido tal otra. Y eso no lo ha hecho el señor Toledo. El señor Toledo tiene una versión un día, otra versión otro día. Y como bien ha dicho Cecilia, el punto es que aquí ha aparecido un dinero de ninguna parte. O sea, 3 millones de dólares, ¿de dónde? O sea, por un aval, si el señor Maiman, dicen todos los que lo conocen, está quebrado, o tendría que haber recibido ese banco en Costa Rica un depósito para otorgar un crédito contra ese depósito. Si ese depósito se ha hecho y se ha dejado como un fondo de garantía en el banco en Costa Rica, tiene que ser por lo menos de 20 o 30% más grande que lo que está prestando, porque ningún banco presta la misma cantidad que se deposita. Entonces estaríamos hablando de por lo menos 4 o 5 millones depositados, porque ningún banco, y menos un banco de la categoría del Scotia, va a prestar sin tener una garantía para asegurar la devolución del préstamo de sus ahorristas. Entonces, todas esas historias no tienen ningún sentido y ningún fundamento. Y entonces van agravando la situación, porque esto parece que porque hay muchas cosas es cosa de banqueros. No, cualquier persona, señora, señor, que pide un préstamo modesto a un banco, a mi banco, etcétera, sabe cómo funciona la mecánica financiera y que no le van a prestar si no tiene una garantía o un sueldo o algo que pueda fortalecer la posibilidad de pago. Entonces, ¿dónde estamos? Entonces, venir a decirle a los peruanos, por muy profesor de economía que sea el señor Toledo, que su suegra, que es una señora que tenía una condición modesta, porque es lo que ha referido todo el mundo, ahora puede codearse con personas que le prestan hasta 20 millones de dólares, que estamos hablando de cantidades verdaderamente inmensas, pues no tiene fundamento. Además, por último, hoy día es cierto que muchas personas del norte de Europa con situación económica difícil por los créditos están comprando inmuebles, pero los compran en países donde los inmuebles han bajado de precio. España, Portugal, Italia. Los alemanes y los belgas y los luxemburgueses compran ahí porque son propiedades altamente valoradas que han bajado mucho de precio, pero no viene al Perú, donde estamos en el pico del valor de la propiedad, a comprar una casa y se llama a la persona a hacerle ofertas que no pueden resistir, una oferta que no se puede negar. Entonces no tiene sentido económico. Se puede comprar por esa cantidad apartamentos en balnearios europeos